Señoras y señores, no esperamos más, ya lo recibimos aquí, al señor doctor Horacio Daniel Rosati, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Realizará su presentación el doctor Alfredo Di Pietro. Buenas tardes a todos. Es un gran honor para todos los asistentes a este congreso contar hoy aquí con la presencia del doctor Horacio Rosati. Voy a hacer una muy breve presentación relatando, como lo he dicho brevemente, su trayectoria. Pese a que todos ya la conocemos, pero a modo de exordio la voy a enunciar. El doctor Horacio Daniel Rosati es abogado por la Universidad Nacional del Litoral, es escribano por la misma universidad, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, máster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental. Ha ejercido la docencia como profesor titular por concurso de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Profesor titular de Derecho Público, Provincial y Municipal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Asimismo, es profesor invitado de Derecho Público del Máster de Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe, director del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santa Fe y director de la maestría en Teoría Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Litoral. En la función pública se ha desempeñado como convencional constituyente por Santa Fe en la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Ha sido intendente municipal de la ciudad de Santa Fe, procurador del Tesoro de la Nación, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y actualmente juez de esa misma Corte Suprema de Justicia. Ha publicado diversos libros, artículos. Destaco entre varios libros y publicaciones una obra sobre el origen del Estado, su tratado de Derecho Constitucional y su tratado de Derecho Municipal. En coautoría ha publicado también una extensa cantidad de obras. Ha recibido distintos premios y distinciones. El premio Mariano Thyssen-Baum, el premio Bernardo Ucey, otorgado por el CONICET, el premio Ministerio de Justicia de la Nación por su trabajo en el presidencialismo argentino después de la reforma constitucional, el primer Premio Nacional de Derecho y Ciencias Políticas, otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación por su obra Tratado de Derecho Municipal, el premio a la Mejor Obra Jurídica 2010-2011, otorgado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires por su obra Tratado de Derecho Constitucional, y el premio CONEX, Diploma al Mérito 2006-2015 en Derecho Constitucional. Entre otros cargos de relevancia, cuenta con el cargo de presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados de la República Argentina y el cargo de presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Doctor Horacio Rosati, bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer especialmente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la gentileza que ha tenido en invitarme, al Procurador General de la ciudad, el doctor Gabriel Astarloa, a los procuradores adjuntos,
a los académicos y profesionales presentes, funcionarios, juristas, organizadores en general, y en particular una mención a la querida ex colaboradora como secretaria de Justicia de la Nación, cuando yo fui ministro de Justicia, la doctora María José Rodríguez. Bien, nuestro tema es el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad, y es un tema que, bueno, yo he venido trabajando hace muchos años. Es un tema muy apasionante, muy atractivo, que genera polémica, que genera cuestiones interpretativas y que me parece a mí está en una permanente interpretación y revisión. Hace algunos años, algunos de los criterios que ahora señalaré eran solitarios, hoy diría que son minoritarios, pero bueno, es una mirada un tanto diferente sobre esta cuestión y que no tiene otro mérito, la referencia que yo voy a hacer a ellos, que el haber sido convencional constituyente en 1994 y tener una percepción de lo que me parece a mí en ese momento se quiso al incorporar en el 75, inciso 22 de la Constitución, a los tratados internacionales, con jerarquía constitucional o sin jerarquía constitucional, que podían alcanzarla luego por el mecanismo que establece el segundo párrafo de este inciso, en la materia de derechos humanos. La aplicación que luego se ha hecho de los tratados internacionales muchas veces ha sido congruente, compatible con el texto de nuestra Constitución y de nuestras leyes y de normas infralegales incluso. En ocasiones no ha sido este el caso y se han suscitado numerosas dudas al respecto. No tanto respecto del texto de los tratados sobre derechos humanos en sí mismos, sino sobre la interpretación que sobre estos tratados realizan o realizaron, siguen realizando por supuesto, los tribunales encargados del análisis de dichas convenciones. Este análisis realizado por tribunales internacionales competentes respecto de las convenciones o tratados internacionales ha generado una jurisdicción de convencionalidad que no siempre ha estado vinculada, no siempre ha sido coordinada con la jurisdicción constitucional argentina, generando un control de constitucionalidad que no siempre estuvo de acuerdo ni fue congruente con un control más amplio de constitucionalidad. Creo que para entender inicialmente esta problemática hay que remontarse a los momentos previos de la reforma constitucional de 1994. Recordemos también que en 1994, por la ley de convocatoria a la reforma, no podían modificarse ninguno de los primeros 35 artículos que conformaban en aquel momento, ahora son más, los artículos de la primera parte de la Constitución. Es decir, había una prohibición a que la Convención Constituyente pudiera modificar, tocar cualquiera de los primeros 35 artículos. Lo que se debatía en torno a la incorporación de los tratados internacionales era qué rango tendrían dentro del orden jurídico argentino, teniendo en cuenta que el artículo 31 vigente, que era el mismo de antes, porque insisto, no se podían tocar ninguno de los primeros 35 artículos, el artículo 31 establece, como todos sabemos, esta Constitución, las leyes dictadas por el Congreso de la Nación y los tratados celebrados con potencias extranjeras conforman la Ley Suprema de la Nación. Y las autoridades nacionales y provinciales deben respetar esta Ley Suprema de la Nación. Lo que no decía el artículo 31, ni lo dice, porque vuelvo a insistir, esto es muy relevante,
que no podía ser modificado por la Convención Constituyente, es cómo se ubicaban los tratados en relación a las leyes del Congreso. Y había quienes sostenían que los tratados internacionales debían prevalecer sobre las leyes del Congreso, por cuanto expresaban la manifestación de voluntad de más de un Estado soberano, y una ley del Congreso es la manifestación de un Estado soberano, con lo cual uno no podía deshacer lo que dos o más habían establecido. Había quienes pensaban por el contrario, que las leyes del Congreso debían prevalecer sobre los tratados internacionales, en la medida en que para que ingrese un tratado a nuestro orden jurídico interno es menester su aprobación por parte del Congreso de la Nación, interpretándose entonces que el tratado era algo menos que una ley, y recién cuando teníamos la ley del Congreso se incorporaba. Y había quienes sostenían que, dado que efectivamente los tratados internacionales se incorporaban a nuestro orden jurídico interno por medio de una ley, en realidad la jerarquía del tratado era la misma jerarquía que la de la ley. De modo que teníamos tres posiciones: tratado por sobre la ley, ley por sobre el tratado o tratado igual a la ley. Y no se podía reformar este artículo, que no establecía un orden de jerarquía. Esto se lo hizo en el inciso 22 del artículo 75. También podríamos decir que algo de esto hay en el inciso 24, que refiere a otro tipo de tratados, tratados de integración. Pero el inciso 22, con una redacción, me hago cargo de la parte que me corresponde a eso, yo integré la comisión de redacción en la Convención del 94, con una redacción que despejó algunas dudas y sembró algunas otras dudas. Lo que de todos modos tenemos claro hoy es que los tratados, cualquiera sea su naturaleza, hagamos una distinción a los efectos de esta conversación. Los tratados dividámoslos en tratados sobre derechos humanos y tratados que refieren a otros temas que no son derechos humanos. Lo que sabemos por el primer párrafo del inciso 22 del artículo 75 es que todos los tratados, refieran a derechos humanos o no, prevalecen sobre las leyes del Congreso. Ahora ha quedado claro eso, ¿verdad? El segundo párrafo del inciso 22 nos dice que además hay una jerarquía entre los tratados, que los tratados sobre derechos humanos prevalecen sobre aquellos tratados que no refieren a derechos humanos. Tratado de paz y comercio. Uno podría preguntarse, ¿y cómo un tratado de paz y comercio puede confrontar con un tratado sobre derechos humanos si tienen temas, materias, cuestiones diferentes? Bueno, en ocasiones un tratado de paz y comercio, un tratado de límites, un tratado que no refiere a derechos humanos puede tener alguna consecuencia, alguna externalidad o alguna disposición que refiera, por ejemplo, al medio ambiente, y esto, de modo indirecto primero, directo después, puede incidir sobre un derecho humano fundamental. Es decir, que la hipótesis puede darse. Si se da esta hipótesis, sabemos que los tratados sobre derechos humanos prevalecen sobre los tratados que no refieren a derechos humanos y que ambos prevalecen sobre las leyes del Congreso. A su vez, este segundo párrafo del inciso 22 del artículo 75 nos dice que los tratados sobre derechos humanos que prevalecen sobre los que no refieren a derechos humanos, los hay de dos tipos. Algunos tienen jerarquía constitucional y otros no tienen jerarquía constitucional. Y se nos dice ahí que los que tienen jerarquía constitucional, se deduce del texto, prevalecen sobre los que no tienen jerarquía constitucional. De modo que los tratados que tienen jerarquía constitucional prevalecen sobre derechos humanos, prevalecen sobre los tratados sobre derechos humanos que no tienen jerarquía constitucional. Ambos prevalecen sobre los tratados que no refieren a derechos humanos y todos ellos prevalecen sobre las leyes del Congreso de la Nación. Si quisiéramos complicar este análisis un poco más, diríamos que para acceder a la jerarquía constitucional, o el acceso a la jerarquía constitucional, puede conseguirse de dos formas. Porque así se lo dice en la Constitución, en el inciso 22, nombrándose, digamos, con nombre y apellido el tratado, o porque después el Congreso de la Nación, mediante un sistema de votación especial, puede darle jerarquía constitucional. Primero lo hace ingresar
y después le da jerarquía constitucional. En una segunda oportunidad, en una segunda intervención. Lo que queda claro es que la Constitución no queda por debajo de ninguno de los tratados, ni aun el que tenga jerarquía constitucional. Quedan al sumo a la par. Pero como no se pudo redactar el artículo 31, entonces el 31 quedó como quedó y el 75, inciso 22, quedó como quedó y hay que combinar ambas cláusulas. Si se hubiera podido redactar nuevamente el artículo 31 de la Constitución Nacional, tendría una redacción parecida a esta. Esta Constitución, los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, los tratados sobre derechos humanos sin jerarquía constitucional, el resto de los tratados internacionales que no refieren a derechos humanos, y las leyes del Congreso, en ese orden, conforman la Ley Suprema de la Nación. Y después el artículo seguiría igual. Si se hubiera podido hacer esto, a lo mejor las cuestiones interpretativas actualmente serían diferentes. Quiere decir, como una primera conclusión, que si uno lee el artículo 31 en conjunción con el 75, inciso 22, advierte que sí, que puede haber un control de convencionalidad. Un control que mida el grado de ajuste, de conciliación, de congruencia o de incongruencia entre una norma, una ley del Congreso o una norma de jerarquía infralegal y un tratado internacional, ¿verdad? Pero lo que no se deduce de allí es que este control de convencionalidad, control de tratados, control de convenciones, control entre normas y convenciones, normas nacionales y convención, deba hacerse por afuera del control de constitucionalidad. Lo que se deduciría, me parece a mí, rectamente interpretado de esto, es que el control de convencionalidad debe integrarse dentro del control de constitucionalidad, porque es un control de tratados, y los tratados tienen una jerarquía, la jerarquía que acabamos de decir. Si quisiéramos utilizar una expresión que no es muy ortodoxa, pero creo que para poder entender esto con un ejemplo un poco más, diríamos, hay un control de convencionalidad como hay un control de decretalidad, pero nadie dice que un juez hace un control de decretos por fuera del control de constitucionalidad. El decreto ocupa un lugar, dependiendo del tipo de decreto que sea, se compagina con la ley con el tratado con la Constitución. No hay un control de decretos por afuera del control de constitucionalidad. Tampoco debe haber un control de convencionalidad por afuera del control de constitucionalidad, porque el tratado o la convención están en línea dentro de nuestro orden jerárquico conformado por el artículo 31. Esto yo creo que es una conclusión que tenemos que tener muy presente quienes estamos en el derecho, ya sea como juez, ya sea en el ejercicio profesional, ya sea en la administración pública, en la interpretación de las normas, etcétera, etcétera. Sacar la convención del orden jurídico nacional no estuvo en el espíritu de la Convención de 1994. Y si hicieran falta algunos otros argumentos para reforzar esta idea, diríamos que de la redacción misma del inciso 22 del artículo 75, incorporado por la reforma, surgen algunas pautas establecidas en el texto que son coincidentes con esta perspectiva. Por ejemplo, el inciso 22 dice que los tratados se incorporan en las condiciones de su vigencia. Expresión que ha sido interpretada de distintas formas, incluso por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en varios casos. Arancibia Clavel, por ejemplo, ahí se ve con mucha claridad.
¿Cómo se entendía en las condiciones de su vigencia en 1994? Remarco el año 1994, no teníamos todavía la jurisprudencia más relevante, por ejemplo, de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, que como todos sabemos es muy posterior. Entonces nadie en 1994 podía estar pensando en una jurisprudencia que todavía no existía. En las condiciones de su vigencia significa, conforme a la Convención del 94, que hoy se interprete distinto, puede ser, pero conforme a la Convención del 94, se entendía como tal y como el orden jurídico nacional incorpora a ese tratado. Y ustedes saben que en la incorporación de un tratado, de una convención, al orden jurídico nacional pueden establecerse declaraciones interpretativas, reservas, etc. Quiere decir que esta expresión en las condiciones de su vigencia, y además esto está, si ustedes lo ven en las actas de la convención, está reflejado a partir de un episodio que se genera en la Convención de 1994, que tiene que ver con incorporar o no un tema que finalmente no estaba incorporado en la Convención. Esta es la explicación histórica, ¿verdad? En las condiciones de su vigencia, entonces, nadie la interpretó como tal y como se interpretan en el exterior, sino tal y como son incorporadas al orden jurídico nacional. Era una cláusula de resguardo del orden jurídico nacional, constitucional, para evitar una especie de monismo o una especie de disolución del orden jurídico argentino dentro del orden jurídico internacional. Porque tampoco hay que olvidarse que dentro de los primeros 35 artículos que no podían ser modificados estaba y está el 27, que es el que nos habla de que el gobierno nacional está, digamos, obligado a mantener relaciones y celebrar tratados de paz y comercio con las potencias extranjeras sin alterar los principios de derecho público argentino. Quiere decir que el 27 está y era una cláusula que también planteaba un cierto resguardo sobre qué tipo de textos van a ingresar por vía de convención al orden jurídico nacional. En las condiciones de su vigencia se vinculó en la anécdota concreta de la reforma constitucional de la Asamblea Constituyente de 1994 a la posibilidad o no de que el tema de cuándo comenzaba la vida humana pudiera ser o no pudiera ser materia de la reforma. Como quedó claro de que era un tema que no estaba habilitado, entonces, y había una cierta presión para que este tema fuera habilitado, conformó a los convencionales de aquella época colocar en las condiciones de su vigencia, porque esto significaba que si la República Argentina establecía una declaración interpretativa o una reserva, entonces esa reserva tenía la misma jerarquía constitucional que el tratado que se incorporaba y que se estaba poniendo como tal. Esa es la razón histórica. Por eso, si ustedes ven en la redacción, el último de las convenciones que se coloca es la Convención sobre los Derechos del Niño. Dice coma en las condiciones de su vigencia, para que tampoco quedara una duda para aquellos convencionales que pretendían una satisfacción en ese sentido. Pero esto, más allá de cuál haya sido la experiencia histórica, revela de que esta es una cláusula, esta es una expresión que opera como una válvula, digamos, para evitar que el tratado sea interpretado por otras jurisdicciones y luego planteado como obligatorio en nuestro país sin tener en cuenta las condiciones en las que fue incorporado acá, la reserva, la declaración interpretativa, etcétera, etcétera. También este segundo párrafo del inciso 22 del artículo 75 también establece que el texto de los tratados que se incorpore no podrán modificar ninguna de las primeras
de los primeros 35 artículos, ninguno de las cláusulas de la primera parte que, vuelvo a decir, no podía ser modificado. Contrario sensu uno entendería, si se incorpora un tratado internacional que contradice alguno de los primeros 35 artículos, deben prevalecer los artículos de la primera parte, que hoy no son 35, como todos sabemos, sino que son 43. Es decir, que también en este punto había como un resguardo, de decir, cuando se incorpore hay que entender que no se puede contradecir la primera parte. Y además dice que las declaraciones y garantías que se incorporen deben ser entendidos como complementarios, es decir, no contradictorios, complementarios de los derechos y garantías que están incorporados en la Constitución, también en la primera parte. Estas tres expresiones en las condiciones de su vigencia no derogan la primera parte y los derechos y garantías son complementarios de los que establece la Constitución, eran tres formas de resguardo que se establecieron en la Convención del 94, cuando además, vuelvo a decirlo, no existía la jurisprudencia más relevante, casi que no existía jurisprudencia, respecto de, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que esta haya sido la interpretación del 75, inciso 22, de las convenciones y del control de convencionalidad en 1994, alguien podrá decir, no significa que sea deba ser el del año 2016, y es cierto. Lo que sí hay que decir es que no se puede atribuir a la Convención de 1994 un criterio, una interpretación que claramente no fue la que tuvo. Y esto lo digo porque lo he visto escrito así, como que esa fue la interpretación. La interpretación fue esta que acabo de citar, es decir, tal y como el orden jurídico nacional incorpora las convenciones, así deben ser aplicadas por nuestro país, así deben ser entendidas por nuestro país. Y además, el control de convencionalidad, el control de tratados con relación a la Constitución, leyes y demás, y el demás orden jurídico, debe hacerse todo junto. En realidad es un control de constitucionalidad, dentro del cual está, si ustedes quieren, el control de convencionalidad. Y dentro del cual está el control de decreto, el control de ley y el control de todas las otras fuentes formales del orden jurídico. Cuando hablamos del artículo 27 de la Constitución Nacional, que aún hoy está vigente, y esto es muy importante, me parece, porque generó un debate y una tensión interna en los fallos de la propia Corte Suprema de Justicia, y esto, vuelvo a decir, se ve en Ana Silvia Clavel, en Simón. Se habla ahí, sobre todo el exministro Fait, se habla de la necesidad de respetar, preservar, mantener, conservar el llamado margen de apreciación nacional. Es decir, un ámbito a partir del cual pueda contextualizarse el impacto de la aplicación de una convención o un tratado internacional al orden jurídico nacional. El margen de apreciación nacional, que algunos llaman margen nacional de apreciación, no es una deferencia del orden jurídico internacional al orden jurídico nacional, sino que es una reserva del orden jurídico nacional respecto del orden jurídico internacional. Y no es una creación argentina. Esto es bueno decirlo, porque si uno dijera esto a lo mejor en otro lugar y se supiera que uno es argentino, diría, bueno, otra vez un atajo para no cumplir una obligación, ¿verdad? No. Esta es una doctrina con un interesante desarrollo que surge en Alemania y en Francia. Países que aplican tratados internacionales, como tantos otros, ¿verdad? Interpretaciones de tribunales internacionales a su ámbito interno
pasando por el filtro del margen de apreciación nacional. Digo esto para la cuestión del desarrollo, subdesarrollo jurídico y cierta estereotipación que tenemos de los países en tal sentido. Si no es una creación argentina ni latinoamericana. Y lo que propugna justamente es tener en cuenta el contexto aplicativo. Y a mí me parece relevante esto porque en la jurisprudencia misma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hay un punto de quiebre cuando se viene aplicando de modo cada vez más amplio, cada vez más extensivo el texto de las convenciones, la interpretación que los tribunales internacionales hacen de las convenciones, la interpretación que hacen no referida a un caso que tiene a la República Argentina como parte, sino que tiene a otro país como parte, la interpretación analógica y la pretensión de vigencia directa a nuestro país, la analogía entre considerandos y parte resolutiva, a los efectos de darle vigor también a la parte considerativa, además de la resolutiva, la cierta disolución de la diferencia entre la opinión consultiva y la resolución, termina siendo la opinión consultiva, digamos, tan exigible, tan aplicable y tan obligatoria como la parte resolutiva, etcétera, etcétera. El punto de quiebre, me parece a mí, se da analizando la jurisprudencia de la Corte en el caso Acosta. Y hay un dictamen del procurador de ese entonces, el doctor Esteban Rigui, que yo siempre recomiendo leer y releer, donde se advierte esta situación. Se advierte que la obligación, me refiero ahora específicamente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la obligación inicial que era aplicar la decisión de la Corte Interamericana en nuestro país, cuando nuestro país es parte y resulta, por ejemplo, condenado, que esa es la obligación que surge del pacto, se va a cuando el caso es similar y nuestro país es parte, luego se va a cuando el caso es análogo o similar y otro país es parte, luego se va a la opinión consultiva tiene el mismo rango casi de obligatoriedad de la parte resolutiva, luego los considerandos también resultan obligatorios para nuestro orden jurídico nacional. Y cuando en algún momento determinado, por una situación prudencial, que no viene al caso aquí ponderar justamente, se dice, me parece que en este caso no podríamos hacer una aplicación automática del precedente internacional, casi que no hay herramientas para hacerla, porque se ha ido en una aplicación y vigencia creciente de la jurisprudencia internacional en este sentido, que hace muy difícil retornar de ella. Y yo creo que esto está marcado con toda sinceridad, con toda crudeza en este dictamen del procurador, que me parece muy, muy interesante de ver y de analizar. En definitiva, me parece a mí que el tema del control de convencionalidad y el control de constitucionalidad ameritan hoy un necesario diálogo, y esto también está siendo planteado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y me parece muy bien, para evitar ¿qué cosa? Que algunas decisiones de la Corte Interamericana no sean aplicadas en los países que resultan condenados, como estamos viendo que ocurre de modo creciente. Probablemente porque no ha habido una comprensión del orden jurídico constitucional nacional o porque no ha habido un diálogo entre ambas jurisdicciones. En el caso argentino, lo que uno puede decir a modo de conclusión es que la Convención del 94 no estuvo en la mente, no quiero decir de nadie, porque la
la verdad que uno apenas está en la mente de uno mismo, pero bueno, estar en la mente de todos, pero por lo menos del bloque que uno integró, que era el mayoritario, y del resto con el que conversaba, no estuvo en la mente de nadie establecer una especie de monismo y disolver el orden jurídico argentino dentro del orden jurídico internacional, porque si no, no se entienden las cláusulas como quedaron redactadas. Yo he leído por ahí en algún fallo decir que el constituyente había hecho un juicio de compatibilidad entre los tratados que incorporaba y la Constitución argentina, y que había decidido que eran compatibles, por eso se incorporaban, y que esto no podía ser reanalizado por un tribunal de justicia. Si uno puede remitirse a la experiencia histórica, debemos decir de que tal juicio de compatibilidad se hizo de la forma que podía hacerse en el momento en que se hizo, con el tiempo con el que se contaba, pero de ninguna manera me parece que puede abrigarse la pretensión de que es un juicio definitivo, infalible e irrevisable. Porque, tal vez no en el texto, pero en la interpretación que se le da a una convención en el exterior, esa interpretación sí puede volverse en algún punto incompatible con el orden jurídico constitucional argentino. Y tenemos muchos casos donde esto ha ocurrido o pudo haber ocurrido. Yo quiero dar solamente un ejemplo, porque lo he leído, digamos, no es un ejemplo inventado. En el caso Apitz Barbera contra Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los considerandos, hay mucho obiter dictum, mucho considerando, que si después va a ser considerado de aplicación obligatoria en nuestro país, ahí tenemos el riesgo. En este caso, la Corte Interamericana dice algo que a lo mejor, en el contexto en que está dicho, podríamos llegar a coincidir, salvo que le hagamos una aplicación extensiva, de obligatoriedad, sin el tamiz del margen de apreciación nacional. ¿Qué es lo que dice? Entre otras tantas cosas, dice que la independencia del Poder Judicial se mide, entre otros parámetros, por la posibilidad de mantener un margen de autonomía funcional respecto de los otros poderes del Estado, representativos, legislativo y ejecutivo, y que la autonomía funcional del juez y la independencia también se mide al interior del Poder Judicial. De modo que un juez de baja instancia no estaría obligado a seguir la jurisprudencia de las instancias superiores, ¿verdad? Porque esto afectaría su autonomía. Hasta ahí uno podría decir, bueno, es un criterio. ¿Por qué? Porque en realidad no hay jueces superiores o inferiores, todo esto entre comillas, por supuesto, sino que hay jueces con distinta competencia. La de las llamadas jueces de instancia superior, entre comillas, ¿no es cierto? Entre otras, las competencias que tiene es la de revisar lo que hace el juez de instancia inferior. Pero todos tienen una competencia mayor o menor, todos tienen competencia y consecuentemente no hay obligatoriedad. Bueno, esto puede ser, podemos entender, podemos decir sobre todo cuando esto no está claramente establecido, de que hay una directriz y hay un seguimiento obligatorio, ¿no es cierto? Ahora, si yo llevara a las últimas consecuencias esta interpretación y la planteara, por ejemplo, en la República Argentina, podría sacar la conclusión que todos los sistemas de casación se me caerían. Y el sistema incluso judicial federal dejaría de ser federal, porque ya, digamos, una normativa me haría caer. Entonces, si alguna provincia tiene casación, si alguna provincia tiene unificación de jurisprudencia, bueno, todo esto sería anticonvencional. Entonces, de un plumazo se me caería el artículo 5 de la Constitución, por ejemplo. Si yo interpreto de modo casi fanático las conclusiones a las que se arriban, que normalmente están y deben estar planteadas y presentadas para un caso concreto,
que para el caso concreto, Apis Barbera contra Venezuela, no abro juicio de valor, pero ha sido una muy buena sentencia y habrá servido para Venezuela, para Apis Barbera, etcétera, etcétera. Pero si uno la aplica sin más a la República Argentina, puede llegar a tener interpretaciones o aplicaciones disparatadas. Yo creo que esto hay que estar muy advertido respecto de estas circunstancias, porque de un plumazo estaríamos reformando la Constitución, violentando, por ejemplo, decíamos el artículo 5 y tantos otros que hablan de la autonomía de las provincias argentinas, y estaríamos reformando la Constitución por un mecanismo distinto del artículo 30, es decir, estaremos violentando varios artículos por una sentencia de un tribunal que refiere a un caso concreto de otro país. Fíjense, ¿no? Esto dirán, es un ejemplo extremo, pero es un ejemplo. Y yo creo que este extremo hay que tenerlo presente, porque el otro extremo está bien presente, que es: no debemos dejar de aplicar un fallo de la Corte Interamericana en el caso concreto que refiere a nuestro país. Ese es el otro, por supuesto que sí, que hay que aplicarlo, ¿verdad? Esto tampoco pretende ser un alegato en contra de las convenciones y los tratados internacionales, todo lo contrario. Todo lo contrario, de lo que se trata es de ver cómo se interpreta ese texto y si en algún caso no hay una interpretación que no pueda hacer o no pueda generar efectos que la verdad nadie pensó. Por ello, me parece muy importante integrar el control de convencionalidad dentro del control de constitucionalidad para que el control de convencionalidad no gire en una órbita distinta y todos los controles se desarrollen dentro de la misma órbita que es la de la Constitución Argentina, la del artículo 31, de la Ley Suprema de la Nación, que todos debemos respetar. Me parece también, entonces, que el margen de apreciación nacional es una herramienta que, bien utilizada, como la utilizan la mayoría de los países de gran desarrollo, no digo ni cultural ni jurídico, porque no sé qué país es cultural o jurídicamente desarrollado, pero socioeconómicamente desarrollados aplican. Es decir, que en eso tampoco me parece que la República Argentina debe ser más fervorosa que los más fervientes defensores de la convención y de la convencionalidad. Todo esto asumiendo que se debe cumplir lo que el Pacto de San José de Costa Rica dice que se debe cumplir y que se pueden tomar como referencias interpretativas, como elementos, en algún caso insoslayables, de hermenéutica, interpretaciones que pueden hacer tribunales internacionales respecto de otros países en un sistema interamericano, y aún, como ustedes verán, en mucha de la jurisprudencia de la Corte Suprema, de tribunales extranjeros, europeos, es decir, de otro continente, y en algún caso también tribunales extranjeros, de otro país, ¿no es cierto? Son referencias, son elementos útiles para la interpretación, de ninguna forma, creo yo, pueden ser consideradas como obligatorias. Pueden ayudar a una mejor argumentación y fundamentación si el contexto aplicativo es similar, pero no más que eso. En definitiva, me parece que el 31, el 75, inciso 22 y el 27 hay que interpretarlos en conjunto. Y que si nosotros establecemos y potenciamos a través de la interpretación, de la aplicación judicial o no judicial, del ejercicio profesional, un diálogo entre estas tres normas con acopio de la jurisprudencia internacional, y si lo mismo hacen los tribunales internacionales respetando los órdenes jurídicos nacionales, me parece que se va a fortalecer todo este sistema. De lo contrario, lo que vamos a ver es lo que se ha visto: algún país que se desliga del sistema, o algún país que, sin desligarse del sistema, decide no aplicar en su ámbito interno una sentencia que lo condena. Y en esto la República Argentina, debemos decirlo, ha sido
para los parámetros tradicionales, muy, pero muy respetuosa y muy escrupulosa en el seguimiento de las decisiones internacionales cuando refieren a derechos humanos. Entonces creo yo que es una tradición interesante, que no debe ser perdida, a condición de que quede de alguna forma modulada, ponderada, conforme a la propia Constitución Nacional Argentina. Porque, con esto termino, lo que a todos nos queda claro es que, por ejemplo, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el último intérprete de la Convención, pero no es el último intérprete de la Constitución Nacional. El último intérprete de la Constitución Nacional Argentina es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y si no queremos detraer de la Corte la competencia que tiene por el 116, 117, 118, expurgando prácticamente la materia de los derechos humanos, me parece importante lograr paso a paso este diálogo interjurisdiccional que va a permitir hablar de una convencionalidad, de unos jueces de la convencionalidad, de un control de convencionalidad que no esté desligado de la constitucionalidad, del orden jurídico nacional y de la pirámide jurídica que emerge del no modificado artículo 31 de la Constitución Nacional. Muchas gracias. Doctor Horacio Daniel Rosati, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, muchas gracias por esta exposición de clausura en este cuarto Congreso de Abogacía Internacional Público, Estatal y Federal.